y diréis, ¿qué tiene que ver el nervio pudendo con todo este lío? Que es una cosa que, ¿verdad? Mira, hemos hecho ahora una guía para el manejo de estas enfermedades, de la cistitis intersticial y de la vejiga dolorosa, que lo ha colaborado Gebro, que es un laboratorio que está muy volcado, ya lo sabéis vosotros, ¿verdad? Gebro está absolutamente, además está en Barcelona, está absolutamente volcado. Y realmente, bueno, pues hemos mirado casi 15.000 artículos de los últimos 5 años. O sea que hemos hecho una guía, saldrá publicada ahora, sobre el manejo de la vejiga dolorosa, entre 5, luego ha habido un recomité y tal. Ya sabéis lo que es la medicina basada en evidencia, el que no lo sepa, se lo explico. Medicina basada en evidencia consiste, yo puedo publicar mañana, he hecho esto y me ha ido muy bien en 2 casos y tal. Entonces, la medicina basada en evidencia lo que hace es coger todos los artículos que hay de un área, tratamiento de la cistitis intersticial. Y entonces, coge todo eso, le da un valor a cada trabajo en función de la calidad que tenga, del número de enfermos y tal, y lo que hace es darle un nivel de evidencia científica. Y bueno, esto es un 1A, esto es un 1B, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, es coger los resultados sobre miles de enfermos a lo largo del mundo, ¿no? Es una cosa que se inventó en Oxford, y la verdad que es interesantísimo porque te permite lo que se llama hacer un metaanálisis, coger un montón a cientos de miles de pacientes y saber cómo va a ir una patología, ¿no? Y ya lo sé que, por ejemplo, el DMSO en esta patología pues es una maravilla. Para el dolor, pues ya diciendo. En este tipo de enfermedades raras y tal, la verdad que no hay nada que vaya bien a todo el mundo, ni nada que vaya mal a todo el mundo. O sea que cada uno, su tratamiento es el que le va bien. Y se acabó. O sea que una de las cosas que hay que hacer es ir buscando las cosas, ¿no? Gracias. Me interesa mucho que vosotros os podéis reconocer en este tipo de patologías. Mirad, cuando una conferencia sigue afectados es muy importante hablar de ciencia. Vosotros en las asociaciones y tal, pues bueno, hay mucho rumor, de repente pasa un email, a mí me han hecho esto, a mí menganito me ha hecho tal. Entonces, es muy importante que tengáis unos conceptos científicos claros, ¿no? ¿Qué es el dolor crónico crónico? Pues mirad, es un reto para los profesionales. El dolor en general, o sea, el médico, una de las principales funciones que tiene es tratar el dolor. Entonces, si un médico no trata dolor, no es ni médico, ¿no? Entonces, el problema del dolor crónico crónico es que es una patología muy prevalente y con muy poca respuesta a la terapia. El suelo pélvico se da. El suelo pélvico será es el sitio del cuerpo con más terminaciones sensitivas, vegetativas que tiene todo el cuerpo. Más terminaciones por milímetro cuadrado que tiene en cualquier otra localización. No tiene nada que ver un muslo con el pélvico, ¿no? Entonces, es un sitio muy proclive a tener verdaderos problemas. ¿Qué es el dolor? Pues sensación que se percibe como dañina y que requiere la participación de centros superiores. El problema del dolor es que, bueno, pues puede ser el que estamos habituados en una cirugía, que es el dolor no nociceptivo, que es producido por un estímulo térmico, inflamatorio, una cirugía. Luego está el neuropático. El dolor neuropático es consecuencia de la lesión de un pequeño nervio periférico o grande o del sistema nervioso central, por ejemplo, una neuralgia posherpética, tienes un herpes, te quedan unas lesiones, y eso es un dolor neuropático típico, es mucho más refractario que el dolor nociceptivo habitual, pero tiene sus propios medicamentos que irán mejor o peor. Y luego está el dolor visceral. El dolor visceral profundo, que es un dolor difuso, mal localizado, que se puede acompañar de respuestas autónomas, por ejemplo, un cólico renal, es un dolor visceral, que puedes tener sudoración, bradicardia, el dolor vesical es un dolor visceral, es muy desagradable, es muy difícil de explicar, es un dolor que tiene un gran componente de angustia. Un dolor de vejiga no es un dolor de rodilla, eso está claro, ¿no? Es otra historia. Entonces son dolores que ahora mismo se están investigando varios fármacos para el dolor visceral, pero en general no responde bien, es otra historia. Y es un tipo de dolor que produce mucho impacto psíquico. Mirad, esto lo ponen en todas las definiciones de las guías. Esto es la definición de dolor crónico. Se asocia con consecuencias negativas cognitivas, conductuales, sexuales y emocionales. En general, esto es lo que hace que un enfermo con dolor pélvico crónico sea un enfermo que lo habréis visto vosotros, que vas al médico y se siente incómodo porque, bueno, pues tenéis un alto componente de muchas veces de angustia, no digo vosotras, que es lo que decía al principio, pero en otras patologías la enferma tiene mucha angustia, el médico no sabe muy bien qué hacer con ella, entonces se presta a mucho problema de mala relación con el médico. Seguro que habéis discutido alguna vez, porque en el fondo os han llamado locas, porque no saben, sobre todo al principio, ¿no? Porque no saben lo que tienes. Entonces, bueno, pues realmente es una cosa que se presta, que se tiene muchos problemas. Esto está en todas las definiciones
de todas las guías, ¿no? Aparte de todo, el dolor pélvico cursa con problemas urinarios, sexuales, intestinales, ginecológicos, ¿no? Es una cosa que cuando, pues como un incendio, cuando empieza a dolerte, es que te duele todo. Al principio puedes llegar a saber que te duele. Llega un momento que se produce como una especie de expansión, como un incendio, y te duele todo. Lo hemos visto en patologías absolutamente nimias, que se ha hecho un dolor que ya no sabes ni de dónde te duele, ¿no? Puede ser continuo o recurrente, pero tiene que tener al menos 6 meses para que se le pueda llamar crónico, ¿vale? Dolor agudo. El dolor agudo tiene un inicio agudo, es, bueno, pues se presenta, es como mucho una semana, y en general se autolimita, pues es el típico dolor de un golpe que te das, una cirugía, una fractura, algo así. Dolor crónico, presente al menos 3 meses, en esto todavía no hay consenso, pero en general el dolor crónico se admite que 6 meses. En la vejiga dolorosa, incluso los americanos han dicho de empezar a plantearte el diagnóstico a las 6 semanas. No esperar a los 6 meses, esperar a las 6 semanas para poder actuar cuanto antes, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tienes es que el dolor se te queda en la cabeza, se te queda en el sistema nervioso central y no desaparece, aunque te haya desaparecido el origen. Siguiente. ¿Por qué? Yo no sé cómo empezaríais todas, ¿no? Pero cada una es un mundo, ¿no? La cistitis intersticial, uno de los problemas que tiene es que un buen día, hay gente que empieza en un minuto cero, un buen día empieza con dolor. Empieza con dolor, que suele simular como una infección de orina, y ahí empieza el asunto, porque vas al médico, no, esto es una infección, o urgencias, te ponen tratamiento, parece que se quita, pero te sigue el dolor y ahí se queda, ¿no? Entonces, una de las cosas que ocurre es que se produce una sensibilización, sensitization en inglés, que te produce una disestesia, por ejemplo, que es una pequeña cantidad de orina, la percibes como si tienes mucha orina, una alodinia, y un estímulo, la orina no es dolorosa, por muy concentrada que esté, por muy ácida que esté, la orina no debería molestar, pero vosotros lo percibís como un estímulo doloroso. De hecho, todas sabéis que cuando tenéis la orina muy concentrada os escuece bastante, ya que cuando bebéis agua estáis mejor. Entonces es porque la orina es menos irritante, y es porque hay un fenómeno de alodinia. Te duele una cosa que no te debería doler, ¿no? Y la hiperestesia, que un estímulo que es un poco doloroso se percibe como muy doloroso. Esto se ve también en la vulva, se ve en la vejiga, en todos los sitios. Siguiente. La sensitization, que es que se te queda un órgano sensibilizado, o sea, realmente un órgano, a nada que le pase ya te duele, y aunque no le pase nada, te duele. Bueno, pues uno de los problemas que tendría la vejiga es que hay unas pequeñas fibras que normalmente no mandan dolor, que empiezan a mandar dolor. O sea, por lo que sea, se estropea la pequeña capa de gas o lo que sea, y empiezan a mandarte dolor. Lo primero que hacen es mandar señal. Entonces, lo primero que normalmente en estas enfermedades se nota es que tienes unas ganas desproporcionadas de orinar, aunque una cantidad de orina muy pequeña. Entonces, eso es, bueno, así empieza. Eso se llama tenesmo, con ganas continuas de orinar. De ahí se pasa a tener que ir corriendo al baño, y de ahí se pasa al dolor, en función de cómo evolucione la cosa. Ahora mismo, a día de hoy, los síndromes están reconocidos, si hay alguno por aquí. Estos son los síndromes, ¿veis? En el hombre está el síndrome de dolor vesical, que sería lo que nos ha traído aquí, pero también está el síndrome por vasectomía, el síndrome de dolor uretral, que es un primo de estos, que también algunas lo tenéis, y es que te duele una barbaridad la uretra. Es un primo del dolor vesical, posiblemente es distinto, ¿eh? Entonces, esto es un primo de esto, pero son cosas distintas, y es curioso, por aquí seguro que hay gente que tiene las dos, entonces está un poquitín diferenciado el tratamiento. No hay, así como en el dolor vesical pues hay tratamientos más reconocidos y tal, el dolor uretral no está muy claro, y muchas tendréis, seguro, todas esas que cuando os van a sondar os duele mucho y tal, también tiene un componente uretral el dolor vesical. Siguiente. Estos son los ginecológicos, han quitado muchos, había muchos más, Aquí tenéis la endometriosis. La endometriosis siempre, en una mujer joven, siempre es una sombra de sospecha detrás de los dolores pélvicos crónicos. A veces se sabe, a veces no se sabe, pero en una mujer joven a veces tienen estos dolores tal, y te dice al cabo de 3 años, tengo una endometriosis. Y esto, antes de que empiece la endometriosis, empieza el dolor pélvico, ¿no? Siempre es un dolor que está ahí, es una sospecha que tenemos, ¿vale? Bueno, las vulvodinias, todo esto, el dolor de clítoris y la dismenorrea, el dolor con la regla, Bueno. Estos los músculos esqueléticos, hay dos genéricamente, cuando te duele la musculatura del suelo pélvico y el síndrome de dolor coccygeal. Fíjate, con todas las vueltas que se dan a eso, la fisioterapeuta se lo digo, con todas las vueltas que se le dan, lo han dejado en esto. Fíjate, los síndromes miofasciales, elevador del arma y tal, bueno, pues nada, síndrome de dolor, lo han dejado el más sencillo de todos. Adelante. Estos son los síndromes reconocidos en la literatura mundial, en las guías, ¿de acuerdo?
Y con los proctológicos, pues mira, ahora lo veremos. Síndrome de dolor anal crónico y síndrome de dolor anal intermitente crónico. Esto se llama la proctalgia fugaz intermitente. Se llamaba antes. Este es el Roma 3. Bueno, importante. Y en España esto lo tenemos mal. España es un país que tiene la sanidad que tiene, se supone que es estupenda, pero tiene carencias, lógicamente, porque no da de sí. Esto es imposible. Entonces, yo estoy intentando montar un equipo, pero me parece claro que es imprescindible que sea multidisciplinar. Y de hecho, tiene un nivel de recomendación altísimo. A nivel mundial se dice que esto tiene que ser una cosa multidisciplinar. Estoy metiendo a psicólogos, ahora mismo van a hacer una tesis sobre dolor, ya que tenemos la suerte de tener una técnica que quita los dolores al menos una temporada, tenemos una ventana para ver realmente cómo es esa persona. Si la duda siempre en estas enfermedades es si estás así porque eres así o si eres así porque estás así. Esa es la pregunta, ¿quién es antes el huevo o la gallina? Si hay algún factor psicológico que te haya condicionado que estés así o realmente estás ansioso y mal por el dolor, ¿no? Entonces no se sabe, realmente no se sabe. Entonces vamos a intentar investigarlo y sobre todo si hay factores predictivos, porque nosotros tenemos gente que no le duele nada, pero te dice estoy igual. Entonces eso es que el cerebro, su cerebro se ha sensibilizado. Entonces vamos a ver si hay algún factor psicológico que sea más proclive a que la gente tenga un dolor de origen central, un dolor que aunque a ti no te duele nada, tú percibes que te duele. Siguiente. Bueno, como toda la vida todo tiene su historia, ¿no? Yo, ¿cuándo empezamos con el pudendo? Cuando Mario Joao, que es un buen amigo mío, Gómez, que es el... ¿lo conocéis? Mario Joao, sí, hombre, es buen amigo mío, me invitó a participar en Portugal, me dijo, quiero que hables del pudendo. ¿Qué es el pudendo? En el año 2009, ¿no? ¿Qué es el pudendo? Mario Joao es un buen amigo mío, es una buena persona. Me lió, y entonces, bueno, pues, dije, bueno, sí, viendo todo esto, dije yo, sí, seguro que tengo gente de esta, porque teóricamente es una enfermedad rara, que no existe, como la cistitis intersticial, ¿no? Son enfermedades raras que están ahí, pero claro, me di cuenta que todas esas enfermas que te buscan en el hall a las 2 de la tarde, y hágame algo, no puedo más y tal, pues que podían ser pudendos. Incluso gente con dolores vesicales, gente con dolores vesicales. Entonces empezamos a trabajar esto, hablé con el anestesista y diseñamos la técnica. Que la ha diseñado el anestesista, es un virguero pinchando. Y entonces, claro, con el paso de los años nos fueron mandando síndromes de dolor vesical refractarios a todo. Y entonces, claro, cuando la gente se fue enterando que hacíamos esta técnica, me dijeron, oye, ¿por qué no? Porque esta mujer tiene otros dolores distintos y tal, y pues mándamela. Pues mandaban de Valdecilla, de La Coruña, de Pamplona, de Barcelona. Entonces, gente que tenía una cistitis intersticial que estaban a punto de quitarle la vejiga, decían, oye, bueno, pues te la reviso. Y resulta que es que eran pudendos, tenían esa asociación, ¿no? Dentro de nuestras propias enfermas había gente que tenía una evolución mala, no habitual, peor de lo que suele seguir pudendo, y empezamos a revaluarla, ¿no? Y luego, pues claro, la realización de la guía, esto ha hecho que se una el pudendo con la vejiga. Mirad, en 15.000 y pico artículos, casi así, no hay nada que nos hable de una causa pudendo cistopatía intestinal. Pero Safik, que es un egipcio que operó más de 400 enfermas, murió hace 3 años. Tenía una técnica, que lo veréis ahora, como se opera y tal, y él ya dijo en el año 70, el pudendo y la cistopatía intersticial están pegados. Yo, lo decía antes a una de vosotras, parece muy complicado pensar que el pudendo, que es una enfermedad, la neuropatía del pudendo, que es una enfermedad rara, y la cistitis intersticial, que es otra enfermedad rara, pues es como que te toquen las dos juntas, es como que te toque la lotería 2 semanas seguidas. Eso es imposible, o sea, eso tiene, claro, solo que al revés. No, pero estadísticamente es parecido. Entonces, realmente si tú te lo planteas, parece impensable que tengas 2 enfermedades raras juntas. No, tiene que haber alguna relación. Y por supuesto que la habrá y esperamos encontrarla, ¿no? Mirad, esta es la neuropatía del pudendo. ¿Por qué tiene interés esto que vamos a hablar aquí? Pues porque posiblemente a alguna de vosotras le pase esto. Es posible que a alguna de vosotras le pase esto, ¿no? Se llama, bueno, pues síndrome del canal pudendo, síndrome del canal de algo. La duda siempre es si hay un atrapamiento o una neuropatía, si realmente te duele el nervio o realmente está físicamente pillado en algún sitio. Siguiente. Entonces es muy importante, para la cirugía es muy importante saber que está pillado, pero para las técnicas que hacemos nosotros da un poco igual, ¿no? Esto es muy nuevo, el año 87 y el año 91 el Safik lo definió, que a mí me gusta mucho más esta definición, como compresión o estiramiento del nervio pudendo en el canal de algo. Bueno, o atrapamiento, ahora veréis dónde. ¿Cómo se describió esta enfermedad? Pues mirad, en París un ciclista
fue a su urologo y tal porque tenía un dolor ardiente en el perineo y hizo una disfunción eréctil. Entonces, un problema de impotencia. Entonces le empezaron a estudiar y vieron cómo efectivamente tenía una neuropatía del pudendo, y el neurocirujano Rojas hizo una técnica de liberación. Le liberó y en muy pocos meses se había curado de la disfunción eréctil y del dolor. Y es porque un ciclista, lo veis ahora, la importancia del tema del ciclismo, de este tipo de cosas en el perineo. Entonces, bueno, pues realmente ahí se describió esta enfermedad, que es una cosa de toda la vida seguro, pero ahí se describió la enfermedad. Bien. Vale. La anatomía es compleja. Hace poco estuve en La Paz, estuvimos disecando, y la verdad que es muy compleja, no es fácil, no me extraña que las cirugías no vayan a veces bien. Hay muchas variantes anatómicas en este nervio, es este nervio. Hay muchas variantes anatómicas. Han hecho los chilenos un estudio donde han visto que lo que debería ser un tronco a veces tienen hasta 5. Entonces, claro, a la hora de la cirugía, a la hora de todo, el acceso es complicado, y a la hora sobre todo de saber qué te duele y de intentar dar explicaciones, ¿no? Pero básicamente hay tres ramas, tres áreas, ¿no? Que son la rectal inferior, la que hace que duela el recto, el nervio perineal, que hace que te duela el periné y la vejiga, y el nervio dorsal del clítoris o del pene, que hace que te lleva muchas fibras para la erección y además hace que te duela el clítoris o el pene grande. Siguiente. Esas son las tres áreas, independientemente del número de fibras que tienen. Mirad, ¿por qué estos dolores son tan desagradables? Por esta razón. Llevan un 30% de fibras vegetativas. Entonces, yo que muchas veces cuando venís a la consulta, ay, es que me duele, insistís en que me duele, como si no os creyéramos. ¿Verdad? Es como, o sea, es que me duele también, sí, te creo, ¿no? Porque hay un componente vegetativo. Esto es como intentar explicar un orgasmo. Un orgasmo es inexplicable. Pues intentar explicar un dolor de estos es igual de inexplicable que un orgasmo, pero en malo, ¿no? Porque el componente vegetativo, claro, es que tiene un componente, esto no es un dolor de un dedo, es otra historia. Por eso afecta tanto a la calidad de vida, produce tanta angustia, porque tiene un componente vegetativo. Hay gente que hasta se marea con determinados tipos de dolores, hay gente que se pone en 20 y tantos de frecuencia cuando le da la crisis, ¿no? Tiene un alto componente vegetativo que explica por qué este dolor y por qué a veces insistís que me duele y tal, porque es un dolor especialmente malo, ¿no? Mirad, el pudendo vehicula información de todo, de la vejiga, de la piel perineal, de los genitales, del recto y del canal inguinal, ¿no? Da inervación al esfínter uretral y al esfínter anal y a toda la musculatura profunda y superficial, y la inervación vegetativa regula la erección y los fenómenos viscerales, por ejemplo, el orinar, ¿no? La vejiga. Entonces, lo veremos ahora, se produce el fenómeno arousal, prurito, hay gente que tiene lesiones en la vulva, hay gente que se le pone cuando tiene dolor la vulva turgente, cambios en el glande, pues este tipo de problemas son todo alteraciones vegetativas. Bueno, es una enfermedad rara, está recogida en Orfanet con el código 60039. En España debería haber 23.000 enfermos. Ya sabéis que una enfermedad rara se dice cuando afecta a 1 de cada 2.000 habitantes como mucho. Eso es una enfermedad rara, ¿vale? A mí 23.000 afectados me parece una cosa bárbara, ¿no? O sea, que no me parece una cosa tan... Seguro que hay más, ¿eh? Bueno, pero podría estar presente en el 4% de las consultas de dolor. Siguiente. Mira, este es el nervio. Esto es un esquema del nervio. ¿Dónde se puede pillar? Aquí hay una pinza ligamentosa. Esto es tridimensional. El nervio pasa por aquí. Y este es el canal de... Por aquí, aquí está el recto, ¿de acuerdo? Y aquí está la vagina. ¿Qué es el atrapamiento del nervio? Pues mirad, este nervio tiene unas zonas que están fijas y unas zonas que están móviles. Cuando tú haces, por ejemplo, este movimiento así, el nervio se tiene que deslizar un poco en esta zona que hemos visto, o en los ligamentos o en el canal de Alcock, se tiene que mover un poco. Por ejemplo, al hacer este movimiento, al estar sentado, ¿qué va pasando? Pues que tú estás sentado, estás deformando los tejidos blandos de alrededor y está tirando. Si el nervio está atrapado en un sitio, te tira un milímetro, pero te tira. Entonces, produce un dolor que es muy refractario al tratamiento médico y que, bueno, pues no tiene por qué estar atrapado. Por ejemplo, un ligamento muy calcificado que esté duro, como el nervio pasa por una zona muy rugosa, se altera y hace una neuropatía. Eso quizás sea más frecuente que el atrapamiento puro y duro, ¿no? Pero todo lo que sea que el nervio no vaya bien, que el nervio roce con algún sitio, hace que te duela una barbaridad, ¿eh? Ahora veréis, el tratamiento médico es muy refractario, entonces quizás ese sería el único mecanismo que podría explicar un trastorno psicológico que va haciéndote un problema neuropático, ¿eh?
El estreñimiento, aquí casi todas iris estreñidas porque de los tratamientos, el dolor y tal. Pues el estreñimiento es una causa reconocida de dolor neuropático del pulmón. Porque, y además, curiosamente, el estreñimiento puede producir la única situación en la cual el nervio se atrapa y no duele. Al elongarse de forma crónica, el nervio no duele, pero tienes una severa neuropatía. Entonces, el nervio está lesionado, pero no duele mucho. Es la única causa en la que no suele doler. Tiene que ser un estreñimiento tremendo, con valsalvas, haciendo mucha fuerza para orinar, para defecar. Es un mal hábito que la fisión nos hablará luego seguramente. Eso es tremendo. Yo he tenido varias personas que han debutado con un esfuerzo fuerte para defecar y han empezado con un dolor pélvico. Y llevan años. Entonces, ojo con el estreñimiento, eso es una cosa que hay que intentar combatir. Como os he dicho, se hace que en el año 71 en Neurology, que es una de las mejores revistas del mundo, decía que el síndrome de dolor vesical y la cistopatía intersticial están unidos. Yo sí que los veo unidos, y veréis ahora hay un porcentaje alto de pudendos que tienen una cistopatía intersticial. ¿Quién es el huevo y quién es la gallina? No lo sabemos. Y hemos tenido de todo, gente que por alguna otra razón le han tenido que quitar la vejiga y está muy bien, gente que le han tenido que quitar la vejiga y está muy mal. No sabemos quién empieza. Da la sensación que pudiera ser el nervio porque existiría un formato como en las lesiones de la piel, la falta de estímulos. Una lesión te puede producir esa alteración en los glicosaminoglucanos que hay aquí, o sea que un trastorno neuropático, como a veces en algunos dolores neuropáticos la piel se atrofia, luego veréis una imagen muy bonita, la vulva se atrofia, pierde todo el pelo y tal, pues a lo mejor podría ser una manera de esto. O a lo mejor es la vejiga porque muchas veces empiezan con un debut que es como una infección urinaria y luego ya empieza a complicarse todo y no lo sabemos. La verdad, lo único que podemos saber es que va bien o que no va bien, pero en cuanto al origen es muy difícil saber. Este es el síndrome en nuestra célula. Este es el dolor. Este es el dolor del nervio, solo del nervio pudendo. Este es el nervio pudendo más cistopatía intersticial y este es el síndrome complejo. ¿Cómo llegamos a la conclusión de estos tres grupos? Viéndola primero cómo nos mandaban de hospitales. Oye, mira, tengo una vejiga que no responde, ¿qué tal? Bueno, pues mandan. Esto es una de las maneras. Otra, porque al hacerles los bloqueos se comportaban de una manera un poquitín distinta y recidivaban. Y decían, me duele la vejiga. Vamos a ver, si la vejiga era una cosa más dentro de todo, ¿no? Pero me está doliendo la vejiga, que quiero recordar que empezó así. Entonces, claro, con todo eso y viendo la evolución, nos dimos cuenta que había un grupo de vejigas vendidas porque esto a veces tiene tanto humo que realmente no reconoces que hay un problema de vejiga dentro, porque además no era el reactor del sexo sobre todo, ¿no? Entonces, por esa razón hicimos los tres grupos. El síndrome complejo es la gente que tiene endometriosis, la gente que ha hecho una complicación osteomuscular, o sea que tiene contracturas hasta en el suelo de la boca, y entonces realmente no hay manera de tratarlo, pero esos son los que peor van. Siguiente. Clínica, pues mirad, casi siempre, salvo en esos casos de estreñimiento, siempre hay dolor, ¿no? En general dolor. Que puede tener dolor y síntomas urinarios, dolor y síntomas rectales, síntomas sexuales y asociación de cualquiera de ellos. O sea, si vamos de adelante a atrás, vejiga, sexo y recto, ¿vale? Y siempre dolor. Siguiente. El dolor. En general, el dolor empeora cuando te sientas. O sea, es un dolor, no es un dolor de la vejiga, es un dolor localizado donde te sientas, donde estás contactando con el asiento, sobre todo en asientos duros. Por lo que os decía antes, al estar sentado movilizas partes blandas y el nervio, pues que está dolorido, duele. Es un dolor, bueno, yo he tenido gente que comía de pie, 9 años, 8 años, comiendo de pie porque no se podían llegar a sentar. Pinchamos con una mujer de Pamplona que no podía salir a tomar vermú porque era incapaz de sentarse 2 minutos. Imposible sentarse 2 minutos. O sea que es un dolor tremendo, al sentarse. Siguiente. En general, luego, al ponerse de pie estás mejor y desde luego suele desaparecer al tumbarse. En general, el dolor más frecuente es el anal y el perineal, pero puede afectar a todos los sitios. Puede dolerte el clítoris, como hemos visto antes, había ramas para el clítoris, había ramas para la piel, la vulva, el pene, para la vejiga y para el recto, bueno, pues. Pero en general, el mayor porcentaje de gente tiene problemas anales.
casi todo el mundo dice que es un dolor ardiente, es un ardor en la piel o dentro, es un ardor, es como si te metieran algo que arde. Y hay un fenómeno curioso que es la fornicación. La fornicación es la sensación de tener hormigas en la vagina, en el recto o en la piel. Hay gente, hay mujeres que se miran con un espejo, y esto es una cosa muy específica de los dolores neuropáticos. Mujeres que se miran a un espejo buscándose cucarachas. Porque además, dentro de la fornicación hay veces que perciben animales e insectos más pequeños e insectos más grandes. Entonces hay gente que se mira. Hay gente que toma jarabe para las lombrices en el recto. Porque tienen una sensación real de que se les mueve algo, de que tienen algo en movimiento. Y eso se llama fornicación. Es muy específico de los dolores neuropáticos. Muchas mujeres cambian de ropa porque les molesta la vulva y llevan algodón. O incluso cuando están en casa no llevan nada, porque molesta la vulva. O sea, la ropa de licra, cualquier cosa que no sea muy suave, que no sea algodón, produce una alodinia. Duele la vulva frente a una cosa que no. Nadie usa tanga en este colectivo, nadie, porque es que molesta mucho. Tanga, impensable. Molesta mucho. Entonces la gente suele llevar algodón, porque otro tipo de ropa se produce una sensación eléctrica en la vulva. En general, suele respetar los dermatomos, pero a veces empieza a doler la parte interna de los muslos, como dicen ellos, en cuanto han ido a un fisio dicen, me duelen los isquios. No, pero los isquios, cuando empiezan a doler los isquios, malo porque esto se está complicando el dolor. El dolor pélvico crónico, fijaros, se dice que va desde el diafragma hasta las rodillas. Eso puede ser un dolor pélvico crónico. Sí, ¿verdad? Holandés ahí que así con la cabeza. Y es así, el dolor pélvico crónico es curioso porque es todo esto, o sea, es como muy mal localizable. Y tú pensarías que es la pelvis, pues puede doler todo. Vale, y cuando menos se respetan los dermatomos, malo, porque se está complicando. Sobre todo los varones lo vemos mucho, el varón joven va peor en general de todo. Entonces, cuando empiezan a doler, que si me duele aquí atrás, que si me duele, vale, porque se están involucrando grupos musculares y es un factor de mal pronóstico. Bueno. El problema del pudendo, y por eso nos ha costado años verlo, es que se solapa el dolor. Esto es la sintomatología del pudendo. En general no suele haber incontinencia urinaria porque lo que predomina en esto es la hipertonía. De hecho, se orina mal y se defeca mal cuando hay un dolor pélvico porque hay una contractura que no te deja orinar bien. Y entonces los urólogos nos matamos porque pues no, este chico no orina bien y tal, pues venga, pues ponle esto, dale medicación. Y el problema es que la contractura no te deja orinar bien, se comporta como obstructivo. Y al defecar lo mismo. Muchos enfermos dicen, joder, es que defeco como un tercio de calibre más en las heces que antes del tratamiento cuando hacemos un bloqueo, porque la hipertonía se comporta como obstructiva. Entonces, de hecho, la incontinencia es más complicado que pase que en otros colectivos porque tienes una hipertonía, realmente está intentando contener, está subcontracturado, ¿no? Entonces, bueno, pero está muy solapado, ¿eh? Por aquiuria, que es orinar muchas veces, urgencia miccional, dificultad, escozor, sensación de vacío incompleto, todo esto lo tienen los pudendos. Y todo esto, cuando tratamos un bloqueo, suele desaparecer en un pudendo, desaparece casi siempre. Pero también lo tiene la vejiga dolorosa, y también lo tienen algunos tumores. Con lo cual, esto está muy solapado, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene la cistopatía intersticial? Esto. Sensación continua de ganas de orinar y dolor rellenado. Y a veces pues mucha poraquiuria y tal, sobre todo esto. Y esto es lo que se solapa con la neuropatía del pudendo. Siguiente. Vale. Sintomatología sexual. Pues en el hombre puede haber disfunción eréctil o dolor en la eyaculación, dolor que a veces dura 24-48 horas. Y en la mujer es sistemático el dolor con el coito, que impide, en general, impide la práctica del sexo. La sensación de efecto encajado en la vagina es muy frecuente también y parece que es patognomónico de esto, que es muy sugerente de dolor neuropático. Y el síndrome de arousal, que esto a la gente le hace mucha gracia y tal, pero es una puñeta. Es un estado de excitación tremendo, espontáneo, sin relación con nada, estando en tu casa tranquilamente o estando en el supermercado. Tienes de repente una gran excitación con mucho flujo vaginal, o sea, como si tuvieras una gran excitación, que puede durar mucho tiempo y suele desaparecer, pero suele molestar. Esto es como un priapismo. En el hombre el priapismo es una erección mantenida que no hay quien la quite, o sea, que dura a veces horas y bueno, pues es muy molesta, muy dolorosa. A veces en la radio dicen, hay una chica, joder, porque tenía un orgasmo de 20 minutos y tal. Pues eso es un drama.
Porque ahí a veces empiezan cuadros de estos. Bueno, gente que tiene, el otro día decía en la radio, 20 minutos de orgasmo, eso es un dramón. Yo he tenido varias que han tenido eso, y luego han debutado, bueno, y eso es la puerta de entrada a un dolor pélvico crónico. O sea que todos estos temas del arousal para Vautrin es un criterio mayor diagnóstico de la neuropatía del cuello. ¿Vale? Dolor y sintomatología rectal. El estreñimiento casi universal, en general, lo que os he dicho, la gente que tiene una hipertonía, con lo cual la musculatura pélvica no se relaja y se defeca mal. Esto es lo mismo que la pelota de golf, pero en el recto. O sea, lo mismo que el feto encajado, pero en el recto. Es bastante sugerente a esta gente que tiene sensación continua de ganas de defecar, que, bueno, pues, aunque no tengan nada en la polla rectal, es bastante indicativo también de neuropatía del cuello. Dolor tras la defecación, que a veces dura una mañana. Yo he tenido gente que se tenía que meter en la cama después de defecar. Es muy frecuente. Y esto, que es otra enfermedad rara de origen desconocido, la protalgia fugaz intermitente, que es un cuadro de dolor muy brusco, que suele ser de madrugada, en el recto, como unas ganas intensas de defecar, que quizás sea el peor dolor de todo el suelo pélvico, que te obliga a levantarte, a ir al baño, a hacer fuerza, y dura entre un cuarto de hora, 10 minutos, 5 minutos. Esto es un 10 a veces, en la escala de visual analógica, es un 10, es uno de los peores dolores que hay en el suelo pélvico. Muy intenso, se autolimita, y hay gente, yo tengo gente que le duele todos los días, cada hora. Tienen esto, dolor horroroso. Bueno, ¿cómo están diagnosticados estos enfermos? Pues mira, como dolor pélvico crónico, prostatitis crónica, que es una cosa que en el fondo dudamos de que exista, ¿no? Y la cistopatía crónica intersticial. Bueno, todos los médicos tenemos, adelante, como con esta patología, ¿vale? El diagnóstico. El diagnóstico de esto sobre todo es clínico. La historia clínica es siguiente, ¿no? Tengo a la secretaria loca. Bueno, el diagnóstico es complicado, es un diagnóstico clínico, porque una de las cosas que tenéis, yo comprendo que la sanidad que tenemos es complicado, pero tenéis que decirle, si tenéis dolores de estos, a vuestro médico, dicen, me duele la vejiga, pero también me duele el recto y también me duele la vagineta, ¿no? Tenéis que decirlo porque, claro, el problema es que cada enfermo consulta a un médico, bueno, pues si del recto, pues me duele el recto, al urólogo me duele la vejiga, entonces tenéis que decirlo a alguien para que caiga en que esto es un síndrome completo de suelo pélvico, ¿no? En general, los pacientes, no sé si lo habréis hecho vosotros, pero hay mucha gente que va 8 veces un fin de semana. Yo muchas veces en la conferencia lo digo. Si un enfermo va 8 veces a urgencias, un fin de semana, dame algo tal, es un dolor pélvico que se está instaurando. En general, una infección de orina, pues tú la tomas y se te pasa en 10 minutos o en 2 horas, ¿no? En general, estos son dolores tan fuertes que te obligan a hacer el ridículo a veces, ¿no? Entonces, eso sí, urgencias 8 veces en un fin de semana es hacer el ridículo. Hay gente que lo hace porque es un dolor insoportable. Siguiente. Diagnóstico es clínico, a través de la historia clínica, lo que acabamos de ver ahora, la exploración física y exploraciones complementarias, que sobre todo nos dirán qué no tienes. ¿Qué no tienes? Siguiente. Mirad, en general la musculatura está contractura y inespecífico para todas las neuropatías, y es que al tocar el nervio en un punto donde duele, reproduce la sintomatología. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante es el signo del Tinel en esta exploración, ¿vale? Este es el signo del Tinel, tocamos el nervio aquí, esto es a través del recto, ¿eh? El recto está aquí, tocamos primero el nervio aquí y luego el nervio en el recorrido, ¿veis? ¿Qué se ve aquí? Este es el nervio. Vale, siguiente. Fijaros qué barbaridad. Y laterales, en nuestra serie, 2 tercios. Bueno, pues mirad, esto lo podéis hacer vosotros mismos. Si cuando os cogéis la piel, veis dónde está la vulva, entre la vulva y el recto, entre la piel de los laterales, tiráis y os molesta o reproduce el dolor, esto se llama signo de la rodada, esto podríais tener un dolor de este tipo. Siguiente. Mirad, trastornos tróficos. ¿Quién nos dice que esto no está pasando en la vejiga? Es una teoría. Esto, hasta ahora se ha dado autociencia, pero bueno, esto es una teoría. Mirad qué vulva. Mirad, ¿veis cómo brilla? Está sin pelo. Llevaba 2 biopsias que eran normales, no se veía nada. Y estos son trastornos tróficos derivados de la lesión del sistema nervioso vegetativo. Se pierde el pelo, se pone atrófico, esto pica, y hicimos el bloqueo como estamos aquí, y mejoró, no es que desapareciera, pero mejoró mucho. Esta es una señora de las primeras que pinchamos, que llevaba
9 años comiendo de pie o tumbada. Era imposible que se sentara, era como si le clavaran un cuchillo hirviendo. Esta mujer fue bien durante 80 y tantos años. Le habían tratado porque tenía una vejiga inflamada, tal, le habían dado hasta BCG, hizo una parada cardíaca en su casa prolongada, estuvo como 20 minutos en parada, ya se le recuperó y tal, y me venía todos los días, hágame algo que yo no puedo vivir así, tengo un dolor. Entonces tenía el matrimonio entre la neuropatía del pudendo y la cistopatía intersticial. ¿Veis? Esto en una cistopatía intersticial no pinta nada. Tenía una cistopatía intersticial muy inflamatoria, pero en la cistopatía es lo que es la vejiga. Pero esto, todo lo demás que tenía, de no poder sentarse y tal, no pinta nada. Aquí no veo que nadie esté incómodo, que se esté moviendo y tal, en general. Pero veis, ese matrimonio existe. Hicimos el bloqueo del nervio pudendo y estuvo 4 años bien, no, perfecto. Hasta que vio a su urólogo que le llevaba, porque vive en una residencia de ancianos que se iba a recuperarse de todo y tal. Vio a su urólogo y a la semana empezó con dolores otra vez. Estas enfermedades son así, es curiosas. Vio a su urólogo que le visitaba en su casa, en la privada y tal, y fue a visitar a su suegra, el urólogo, y le vio, ¿me conoces? Sí, sí, tal. Y empezó a los 3 o 4 días, de repente, con dolor. Bueno, al año volvió a verle y empezó con dolor. Entonces, me decía, la pinchamos este año y la verdad que está estupenda, no tiene ningún problema. Esta mujer aguantó, yo os digo, 4 años bien, y luego aguanta un año, con una sesión, aguanta un año. Y me decía, estoy igual que estaba. Bueno, y tal, fuimos hablando, le fui preguntando, estoy igual que estaba. Digo, mira, llevas 40 minutos sentada en una silla y antes no te podías sentar ahí. Tienes razón, pero estoy igual que estaba. Pero bueno, está bien, la mujer ya está normal, ya hemos hecho el bloqueo, que no sé si esto es placebo o qué es, pero el hecho es que la mujer está muy bien y no necesita nada, ¿no? Sí que tiene incontinencia, pero bueno, va con sus pañales, es una anciana, tiene 87 años. Bueno, estos son los criterios denantes del diagnóstico de esta enfermedad. Área dolorosa, el dolor se reproduce al comprimir el tronco, el síndrome antinel, eso que os hemos dicho. No es que duela, es que se tiene que reproducir. Y que desaparece con anestesia local. ¿De acuerdo? Dolor. Estos son los criterios menores. Dolor neuropático, ardor, que se te puede escuchar, que te molesta. Ese dolor especial que os he dicho, dolor neuropático, que es un dolor desagradable. Que tengas una posición en la cual mejoras, tumbado o de pie. Que tengas una causa, ciclismo, un parto, una cirugía. O que tengas no tengas otra causa de dolor. No tengas un tumor, no tengas una endometriosis, no tengas una inflamación, ¿no? Como en todo el tema de reuma, 2 criterios mayores y un criterio mayor o 2 menores. ¿Sí? El arousal, Vautran lo ha metido como un criterio mayor, lo que os he dicho, esa excitación, ese priapismo femenino, y afectación de una sola rama, porque esto debe doler más de una rama. O sea, normalmente tú tienes un nervio que mide 7 milímetros de grosor, 5 milímetros, bueno, te deberían doler más cosas, no solo te puede doler un sitio justo, ¿no? En general suele doler el recto, duele la vagina. Pero a veces pasa que solo duele el recto. Entonces, pues eso sería un criterio menor para otro. El dolor a la palpación, que no reproduzca también, y otras pruebas, la electromiografía y el Doppler. Bueno, exploraciones complementarias. Encaminadas a ver lo que no quieres, ¿vale? Que no tengas un tumor de endometriosis. Siempre, pasa. Esto ya va rápido, Siempre en las mujeres jóvenes tenemos la sombra de la endometriosis. Siempre está ahí. Entonces, realmente yo he tenido 3 o 4 casos de endometriosis que lo sabemos y no tienen nada y están tratadas, pero siguen con mucho dolor y cistopatía. O gente que les hemos tratado de esto, que están bien y te dicen a los años, al cabo de un año me han visto que tengo una endometriosis, ¿no? Entonces, siempre tenemos la sospecha de endometriosis. Por eso, siempre, intentando descartar tumores, descartar cualquier problema, solemos hacer por protocolo una resonancia magnética pélvica, ¿vale? Mejor que un escáner. Entonces a veces vemos, desde aquí de Madrid vamos a pinchar a un chico que estaba con mucho dolor y al final era un cáncer de próstata, chaval de 40 años. Sí. La electromiografía, lo mismo. Busca descartar tal, no es muy específica, para Vautran no es un criterio menor, pero es muy útil. Entonces, bueno, simplemente lo pongo aquí para que sepáis que existe, ¿vale? ¿Vale? Bueno. Se hace potencial desarmar y la electromiografía, vale, ya está. Siguiente. Vale. El Doppler de la pudenda. Tenemos un cirujano estupendo que nos hace estudios. Mirad, esto es la arteria. Esto es la arteria que va a lo del nervio. Lo vemos en una proyección y en otra. ¿Vale? Se ve muy bien. Adelante, medimos los picos de todo y la aerodinámica. Bueno, pues,
que seguramente os harán a los que tengáis citopatía intersticial, porque es una de las maneras de entrar en el sistema. Con esto medimos bastante bien la capacidad y sobre todo solemos llegar a un buen diagnóstico de cómo está eso. Siguiente. Fijaros el porcentaje de obstrucción que hay, obstrucciones que necesitas mucha presión para orinar bien. El 50% de la gente con dolor tiene una obstrucción. Y otro 50% tiene lo que se llama urgencia sensorial, que es que en cuanto tu vejiga tiene un poco de orina, necesitas ir a orinar, aunque no haya contracción. Se llama urgencia sensorial. Como en la vejiga dolorosa, igual. Estas enfermedades casi son por exclusión. Porque aquí seguro que hay mujeres que tenéis una vejiga normal en la endoscopia y un dolor del demonio. Seguro que tenéis una cistoscopia normal. Pues aquí pasa igual. Son enfermedades por exclusión. Tienes que quitarte otro tipo de diagnósticos que te puedan confundir, ¿vale? Entonces por eso, mira, qué varices más semejantes. Estos son varices, es una enfermedad bastante prevalente, que es origen del dolor cardíaco crónico. Yo ahora mismo tengo 3 o 4 en marcha. Mirad qué varice, es una varice. Son 1,5 centímetros, como un dedo meñique, Pero lo sabes, esta chica tenía todo lleno de varices. Pues bueno, se la ha embolizado y estamos esperando los resultados. Tengo ahora mismo 3 o 4 mujeres con varices. ¿Sí? O sea que es una enfermedad muy prevalente. En cuanto veas algo que es subsidiario de tratamiento, hay que hacerlo. ¿Sí? Bueno. Síndrome miofascial, esto es un cuadro curioso, que los médicos no lo entendemos muy bien, pero es un cuadro como que se pone toda la musculatura pastosa y tiene puntos de acortamiento, o sea que se monta la miosina. Eso produce una tirantez y un dolor en todo el trayecto muscular. Esto en el suelo pélvico se ve. Hay gente que es enemiga de que esto exista. Hay franceses que dicen que es mentira, que solo el problema es en el nervio, no es en el músculo. Yo creo que es un poco exagerado. Pero yo sí que creo que cuando pasa esto, es secundario a otra cosa. Esto sí que se ve, pero es secundario a otra cosa. Entonces, cuando tratas esto, estás tratando la consecuencia. Y hay que tratarlo porque esto es lo que duele. Pero estás tratando la consecuencia, porque hemos visto gente que tenía pequeñas lesiones, tumores y tal, y neuropatías, que le hemos bloqueado eso y ha mejorado mucho. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, ¿qué nos dice la medicina basada en evidencia? Que hay que descartar otras enfermedades. Si sospechas este dolor del pudendo, tienes que ir a un grupo experto que esté acostumbrado a manejarlo. Que la imagen y la neurofisiología te pueden ayudar en el diagnóstico, pero desde luego el vuelo estándar es la anestesia local con aguja y bien hecha, que gente que esté acostumbrada a hacerlo, y que hay que seguir las guías de dolor neuropático que están bien establecidas. ¿Sí? Vale. Tratamientos, esto vaya muy rápido. Mirad, hay 3 pilares como en todo, en el tratamiento de esto. El médico y la fisioterapia, las infiltraciones y el tratamiento quirúrgico. Siguiente. Tratamiento médico. Pues bueno, lo primero, evitar, como tenéis que hacer vosotras, evitar el estreñimiento. El estrés empeora mucho todos estos problemas. ¿Sí? Cuando tenéis disgustos, en general esto empeora. Yo os he oído a los enfermos, tienes que cuidarte como Cleopatra, baños con agua caliente, o sea, tener un poco de cuidado en tu vida, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no se pueden evitar, el estrés a veces no se puede evitar, ¿no? Entonces, desde luego hay que evitar todo lo que te cause el dolor. Por ejemplo, en vuestro caso, es complicado, pero tenéis que evitar a toda costa, en la medida de lo posible, las infecciones urinarias de repetición, porque es un gatillo que pone en marcha todo, ¿no? Siguiente. Estos son los tratamientos médicos más habituales. Mirad, ahora mismo la duloxetina y la pregabalina asociadas tienen un nivel de evidencia muy alto en el tratamiento del dolor neuropático del pudendo. Bueno, en general en todos los dolores neuropáticos. ¿Qué ocurre? Pues mirad, tratar esto es como si tú tienes una fractura abierta y te dedicas a pasear y tomas analgésicos. Cuando uno tiene un atrapamiento, un dolor de estos, en cuanto te pones de pie, la musculatura ya está tirando. Cuando das un paso, ya está tirando. Al sentarte, estás moviendo y estás lesionando un nervio que te está doliendo. Por tanto, es muy decepcionante el tratamiento médico en esta patología. No va bien. Yo he visto gente que tomaba 45 pastillas al día para tener 8 de dolor. O sea, realmente el enfermo que está mal no responde en general a casi nada, ¿no? Así como en vuestra enfermedad sí que se responde a cosas y te dan un tratamiento y se nota, en fin. Estos son enfermos que semana a semana les van subiendo medicación y no responden a nada. Porque es, claro, tienes un nervio que está atrapado y estás tirando de él continuamente, ¿no? Es como un problema dinámico. Siguiente. Bueno, esto es la fisioterapia, se hacen técnicas de movilización, lo hablaba antes con la fisioterapeuta. No es conveniente, en general, maniobras, ni en vuestro caso tampoco,
maniobras que os aumenten la hipertonía del suelo pélvico, en general tenéis que aprender a relajaros. Bueno, pues estas son las técnicas fisioterápicas. Siguiente. Quitaros los malos hábitos, por ejemplo, pues lo de la bici que os he dicho, si os duele cuando esto es el cojín perineal, ¿no? Y bueno, pues levantar pesos como hay que levantarlos, sin hacer especiales barbaridades. Esto me imagino luego la fisioterapia lo dirá. ¿Sí? ¿Siguiente? Dale, más, que estos son todo imágenes. Evitar el estreñimiento a toda costa, ¿vale? En fin, en general hay una cosa muy importante. Cuando en estas enfermedades como la que tenéis vosotros, que lo que hablábamos antes, ¿por qué un abuso en la infancia te produce con 60 años una inflamación en la vejiga? Son cosas desconocidas. Muy importante que la gente de fisioterapia que os trate esté habituada a esto. Esto no es fácil, es una fisioterapia especial. En general, en dolor, no hay mucha gente que lo haga bien y es incluso peligroso. Yo he visto gente que ha recibido y ha repetido con una fisioterapia mal hecha. Tenéis que tener siempre que la fisioterapeuta lo haya hecho alguna vez, ¿vale? Esto no se puede ensayar, no se puede jugar con esto porque la verdad que si va mal, va muy mal, ¿eh? Bueno, eso es lo más importante de todo. ¿Vale? Bueno, os voy a enseñar simplemente la técnica que hacemos nosotros y los resultados que tenemos. Vale. Esto lo decía antes. Cuando tenemos dudas de si tenéis esto, es lícito, bueno, no es lícito, no, nos sugieren que ensayemos esta técnica. El siguiente paso en vuestra enfermedad, ya os lo adelanto, hemos visto cómo han ido bien muchos casos de vejiga dolorosa haciendo esta técnica, porque tenían un pudendo. El siguiente paso es plantear un estudio a los comités éticos para ver si, aunque no haya una neuropatía del pudendo, mejora la sintomatología de la vejiga. Mejora, que a veces es dramático, bien que mejora, ¿eh? Cuando hay una neuropatía del pudendo asociada, que ya os he visto que hay un 30 o 40%, mejoran mucho. No mejora mucho el dolor, no mejora mucho el tema de la frecuencia, que también vamos a meternos nosotros en el estudio, pero sí mejora el dolor. Con dolor no se puede vivir, eso parece claro, ¿no? Con dolor no se puede vivir. Orinando un poco más veces de lo normal, sí, pero ahora hay que ir, una vez que ya vemos cómo estamos más o menos controlando el dolor, nos vamos a ir al que orinéis menos veces, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, siguiente paso sería hacer un comité ético, a ver si estaría indicado en el ensayo, en vuestra patología, de un bloqueo del pudendo. En algunos sitios lo están haciendo y parece que les está yendo bien. Sin comité ni sin nada, es absolutamente lícito, se puede tomar. ¿Vale? Bueno. Pinchamos una aguja entre los dos ligamentos. Estos son los dos ligamentos que veíais antes, esos que están así, estos son los ligamentos y este es el abón que metemos. Esto es la aguja. Vale, pasa rápido esto, que va rapidito. Pero yo te digo, vale. Metemos corticoides y anestésico local, es una cosa inocua. ¿Sí? No hemos tenido ningún problema, ¿vale? Ningún problema. Bloqueamos todo, las ramas y el tronco, porque las ramas, hay gente que le duele el recto y lo que le duele es la rama posterior, lo bloqueamos, la buscamos y la bloqueamos. ¿Sigue? Es una técnica ecodirigida, transcutánea, para no tener problemas, no pinchamos la vagina, para que no haya infecciones, sino pinchamos a través de la piel, ¿eh? Con un neuroestimulador y con una aguja que la vemos perfectamente con la ecografía, está ahí. Esto es la huella que deja la aguja. Vale. Mirad, esto es la técnica que hacía el egipcio, Safik, para este tipo de problemas. Abría aquí, metía el dedo y liberaba. Nosotros metemos líquido y liberamos con líquido, ¿eh? Es una técnica que tiene unos resultados muy parecidos a los que tenía Safik, pero en vez de meter el dedo, metemos líquido, metemos 35 centímetros cúbicos a cada lado y distendemos todo el canal. La teoría es, como cuando tienes un globo lleno de pegaduras, soplar y que se despeguen, pues eso es lo que hacemos, ¿vale? Con resultados muy parecidos a lo que tenía Safik. Mira, esto es el líquido, aquí está la arteria y todo esto es el agua que hacemos, ¿sigue? La arteria es muy importante porque al lado de la arteria está el nervio, ¿eh? Sigue. Esto es una arteria cogida, muy raro pillarlo así de bien. Vale. El problema de las infiltraciones es que eran de muy corta duración. ¿Sí? Entonces, fijaros, ¿cómo nos dimos cuenta que había tres grupos aquí? Pues mirad, el rojo, que es la neuropatía del pudendo pura, que no tiene ningún otro problema, gente que le duele sentarse, que le duelen molestias rectales y tal, y que tiene su sintomatología urológica, pero no tiene una vejiga dolorosa. Mirad la media de dolor, como era, de 6 pasar la media a 1. Al cabo de un año, esto es un año de seguimiento. En cambio,
la gente que tenía el amarillo dolor vesical iban bien, pero de repente a los meses variaba. Pero en general a los 3, 4, 5 meses otra vez dolor. Me duele la vejiga, me vuelve a doler. Esto, en vez de decir qué asco, esto fracasa y tal, dijimos, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces era gente siempre que volvía porque le dolía la vejiga. Entonces, ¿veis? Aquí pega un rebrote. Esto tiene truco porque aquí ya ponemos tratamientos, hacemos otro rescate y sigue. Y estos son los síndromes pélvicos complejos, las endometriosis, todas esas contracturas, los miofasciales, que además tienen un pudendón, esos son los que peor de todos. Bueno, cambiamos poco su vida. Mira, estos son los resultados, ¿veis? Sigue, a ver. Bien. Mira, estos son los asintomáticos. 45% están asintomáticos al cabo de un año. Curiosamente, fijaros en la vejiga, con trucos y con tal, pero al año están asintomáticos el 50%, no tienen dolor. ¿Cuál es el truco en vuestro caso? Pues mirad, cuando hacemos un bloqueo, hay una diferencia abismal entre que sea un enfermo nuestro o que sea un enfermo de fuera. Cuando es un enfermo nuestro, lo seguimos y le ponemos cosas, y le damos medicación en la región. Cuando es un enfermo que nos lo ha mandado de fuera, vuelve y dice, estoy fenomenal, doctor. Joder, pues ahora no vuelvas. Y entonces vuelven a recibir. Entonces, si le haces caso a esto, va a ir bien. Bueno, en el caso de una vejiga dolorosa. Siguiente. Estoy acabando ya, Vale. Mira, este es el número de bloqueos, no son tantos. 3,6, 4,2, este es el grupo que más pinchazos se lleva, normalmente. Es porque, bueno, pues porque necesita un poco más de fuerza en tratamiento. Siguiente. Y esto es una de las cosas que nos hizo darnos cuenta de por qué, habéis visto que el dolor baja mucho, al cabo del año está en un nivel bajísimo. En cambio, fijaros, los problemas sexuales, urinarios y tal, el sexo, por ejemplo. El sexo, hay muchas mujeres que tienen un dolor con el coito, que yo no sé si sabemos si es por miedo o tal, no vuelven a tener coitos. No, han cogido pánico y aunque no les duela nada, entonces aquí metemos en estas disfunciones, ¿no? Disfunciones sexuales que a los 3 meses pues están muy bien en 65, pero vemos como al año solo el 30% está mejor. Por ejemplo, esto entra todo el tema de orinar muchas veces en el caso de la cistopatía intestinal. Podemos quitar el dolor, pero en general se orina más veces, ¿no? Entonces, este es el siguiente reto al que tenemos que ir. Todas estas cosas son las que vemos coxibodinas, tenemos gente que se cae, o gente que tiene un dolor en el coxis, que eso le añade un plus horroroso a esto. O sea, el dolor de coxis junto con esto hace que tengas un dolor pélvico muy complicado y muy malo, es un dolor horrendo. Posibles polineuropatías, hay gente que debuta con un dolor así y luego es una enfermedad general neurológica. Ya vale. ¿Vale? Complicaciones no hemos tenido. La verdad que hay gente que se le ha hinchado un poco la cara y tal, un poquito más, 3 o 4 casos. Hay gente que tiene una regla prolongada, hemos tenido 4 casos, solo de 100 y muchos, solo 4 casos de una regla. Y no me consigue explicar ningún ginecólogo qué es, no consigo que me lo diga. Y nada más, algún pequeño hematoma cutáneo, o sea que es una técnica segura, ¿vale? Si necesitáis hacerla, es una técnica segura, vale. Estas son un poco las conclusiones, El tratamiento nos cuesta 5 minutos, no tiene especiales problemas y a veces se mantiene en el tiempo. Ojalá se cara para la diabetes una cosa que en 5 minutos te lo pinchan y estás bien un año, ¿no? ¿Sí? Muy importante, no ya en esto que os estoy explicando, que a lo mejor a vosotros os da igual porque no tenéis nada de todo esto, pero en vuestra patología y en el suelo pélvico es fundamental el evitar fenómenos gatillo, como impactaciones fecales, el estreñimiento. Las infecciones, en el caso de la vejiga dolorosa, son un factor que hace que eso estalle y que duela una barbaridad, o cualquier otra causa de dolor. Eso tenéis que evitarlo a toda costa, el estreñimiento y las infecciones. Siguiente. Tratamiento biológico, esto ya nos interesa en general. Creemos que son muy pocos los enfermos que llamamos a la cirugía. Es difícil indicar bien una cirugía de estas y no van mal, pero sí que de una diapositiva es. Bien, si el enfermo lleva con estos dolores y tal menos de 6 años, mejora el 66%, o sea, al año está bien el 66%, pero si lleva más de 6 años, solo mejora el 40%. O sea, someterte a una cirugía que vas a estar un año con fisioterapia, con muchos dolores, y que además es muy cara, para estar bien el 40% solo al año, me parece un poquitín dudoso, ¿no? Siguiente. Vámonos ya. Bueno, esto es una
a las recomendaciones, he terminado. Bueno, el futuro. En vuestra enfermedad, pues mirad, se plantea un reto que es intentar aplicar esto con un comité ético y con un estudio bien planteado, aplicar esto a la vejiga dolorosa, este bloqueo que es muy efectivo y es inocuo a la vejiga dolorosa, sin más, porque está claro que el pudendo lleva dolor, lleva sensación de sacar, aplicar esto, hacer toxina botulínica para dolor y para la frecuencia miccional. Parece que, o sea, cuando que orinéis menos veces, parece claro que ya empiezan a ver cierta evidencia científica de que la toxina botulínica quita el dolor y quita frecuencia miccional, pero no se sabe ni dónde ponerla, ni cuánta dosis. Entonces, probablemente haremos un estudio para ver solamente en vejiga, sin olvidaros de esto, solamente en vejiga, cómo podemos mejorar el dolor y la urgencia miccional y la frecuencia. ¿Vale? Estamos en ello, ¿de acuerdo? Intentando no despertar al león. ¿Vale? Pues he terminado. Creo que he terminado ahora.